Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado décimo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una excelente semana, que se encuentren bien de salud tanto ustedes como sus familiares y que sigan cumpliendo con sus labores académicas, personales y demás. Recordemos el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y más ahora que llega la semana de receso. Por eso recomendación, si usted de pronto va a salir, si va a estar en un lugar ajeno a su vivienda, es importante que llevemos el tapabocas, nos distanciemos de lo que más podamos de las demás personas y nos estemos lavando las manos frecuentemente. Jóvenes y señoritas, el día de hoy en la clase de sociales vamos a seguir manejando el tema de las pruebas. A ver, es una dinámica que venimos ya hablando y desarrollando desde la clase pasada cuando vimos y reconocimos el tema de las pruebas. Acá las tengo. En lo que tiene que ver en el caso de sociales y competencias ciudadanas, que es con el nombre que ustedes la van a encontrar en el cuadernillo cuando se dispongan a realizarlas el próximo año. Entonces, hablamos del tema de la minería y por otra parte hablamos del tema de la pluviosidad, que es la cantidad de lluvia sobre determinado lugar en determinado tiempo. Entonces decíamos que, por ejemplo, las dinámicas que se vienen realizando, por ejemplo, en el municipio de Chía, en la ciudad de Bogotá o en otras ciudades, en cuestiones de qué meses son los más lluviosos y generalmente uno podía establecer a través de la gráfica que eso era hacia el mes de abril aproximadamente. Entonces, habíamos visto y manejado esos temas la clase anterior y el día de hoy vamos a seguir con esas dinámicas. Dentro de las preguntas que vamos a desarrollar el día de hoy vamos a encontrar y vamos a repasar elementos históricos del contexto nacional y también elementos cotidianos del hoy, como lo puede ser el tema de la desigualdad y también el tema del desempleo, que hay varias preguntas que están guiadas hacia también el contexto actual en el cual nosotros vivimos. Antes de iniciar con estas pruebas, les quería mostrar estas imágenes. Estas imágenes las encontré, digamos, compartidas por un compañero en el Facebook y en ellas se puede apreciar imágenes que referencian lo que sucedió el 9 de abril de 1948. Ustedes de pronto recuerdan qué suceso importante para la historia de nuestro país se dio ese día. Bueno, si no lo recuerdan, tranquilo, fue el Bogotazo. Aquel día, 9 de abril de 1948, es asesinado este señor de acá del centro que ustedes están viendo, Jorge Eliezer Gaitán. Con el asesinato de él la gente se volvió totalmente loca, salió a las calles, empezó como tal, con un estilo de confrontación otra vez entre conservadores y liberales, y digo otra vez porque estas son dinámicas que se vienen presentando desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, nos podemos remitir al tema de la guerra de los 1000 días o mucho antes. De hecho, podemos hablar de batallas y de un estilo de guerra de ideologías políticas prácticamente desde la independencia de nuestra nación, cuando teníamos a los centralistas versus los federalistas. O sea, acá uno puede ver que nuestro país siempre ha estado bastante dividido por las ideologías y creencias políticas en lo que tiene que ver. Entonces, el Bogotazo que se desarrolló ese día se puede apreciar de cómo la gente pues empezó a realizar una serie de protestas, también empezó a destruir una serie de elementos. Muchos de ellos, digamos, a los conservadores se les culpaba de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, fueron atacados por liberales, pero también grupos de conservadores atacaron a los liberales. O sea, era de toma y dame, o sea, no hay una parte en la cual pueda resaltar. Entonces allí sucede eso que nosotros conocemos como el Bogotazo, y entonces esas imágenes me parecieron bastante impactantes. ¿Por qué? Porque es que las originales no son a color, las originales son a blanco y negro, pero un grupo de personas se pusieron y se dispusieron a darle como el tema del colorido, la colorización correspondiente a cada fotografía. Hacer esto lleva un tiempo bastante, o sea, realizar esta función es bastante complejo. Por eso me gustó, digamos, mucho esa representación gráfica, esa representación fotográfica de lo que fue ese día. Acá vemos una serie de personas también con machete en mano por las calles bogotanas buscando también justicia a lo que había pasado. Acá algo muy importante a destacar: el tema del Bogotazo no solamente se desarrolló en Bogotá, nosotros referenciamos Bogotazo, Bogotá y ya. No, este también se dio en municipios aledaños a la capital del país y también en lugares tan lejanos como en la costa. Entonces, el descontento social, porque pues Gaitán era un candidato presidencial que era bastante acogido no solamente por el pueblo bogotano, sino también por otros lugares de personas de la costa y demás. Entonces, su asesinato causó como tal un descontento, porque todo el mundo sabía que de pronto en un momento determinado él iba a terminar siendo presidente de la nación. Que si las cosas serían diferentes, bueno, eso ya es otra cosa, ya nos tocaría empezar a buscar como tal una persona que vea otros mundos paralelos, pero
De las dinámicas históricas que uno puede reconocer es que seguramente en algún momento determinado iba a llegar a ser el presidente de la República, que si con lo que él prometía y decía se iban a cambiar las cosas, bueno, ya amanecerá y veremos, porque ya son hipótesis que no se pueden comprobar, ¿cierto? Quedó a la suerte saber esas cosas. Entonces, para las personas que son amantes de la fotografía y que quieren conocer un poco más de esos sucesos históricos, les recomiendo que si desean me pueden escribir y yo con mucho gusto les envío el link para que las puedan apreciar y demás. Por ejemplo, es una fotografía que es del centro de la ciudad y vean ustedes cómo quedó el día siguiente, después de esa revuelta que se dio el día 9 de abril de 1948. Bueno, entonces ya con esto entraríamos a fondo en lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, que es con las pruebas saber, y vamos a empezar. Entonces, habíamos terminado, si no estoy mal, en la pregunta de la pluviosidad, en el cual habíamos explicado qué era, el tema de los componentes, por ejemplo, que habíamos visto en determinados lugares, como llueve más, otros menos y demás. Entonces vamos a irnos para la pregunta número 5 y después de esta pregunta número 5 les voy a mostrar un video corto en el cual nos va a dar, por ejemplo, información importante de la formación de uno de estos grupos armados guerrilleros que en un momento determinado se formaron, producto también de connotaciones políticas. Es muy importante también referenciar. Este grupo del M-19, por ejemplo, se formaría después de 1970 y a ustedes les había dejado una lectura referencia a eso, en el cual es en este año donde hay unas irregularidades en la elección de presidente y posteriormente es que se forma este grupo armado. Entonces, vamos a leer como tal la pregunta y posteriormente las opciones de respuesta. Miramos cuál es y posteriormente ahí sí pasamos a hablar un poco de historia en lo que tiene que ver con este tema para profundizar más en el tema. ¿Listo? Entonces dice así: en las 3 últimas décadas en los 5 continentes, por acuerdo de paz negociado entre gobierno e insurgentes, por intervención de la comunidad internacional o porque una de las partes en conflicto se impuso, se dieron o están en curso procesos de posconflicto en varios países. ¿Qué quiere decir eso hasta acá? Generalmente, pues Colombia, como nosotros lo sabemos, ha tenido que pasar muchos años en guerra. Hemos tenido bastantes conflictos. Generalmente uno podría hablar que esos conflictos se vienen dando después de 1819, cuando se finaliza el proceso de independencia, cuando teníamos a federalistas versus centralistas. ¿Recuerdan ustedes que decían cada postura? Bueno, se los voy a recordar rápidamente por si de pronto lo desean tener presente. Los federalistas decían lo siguiente: bueno, Colombia es un país independiente, pero se debe distribuir por regiones o por provincias, como se decía en ese momento. Y cada provincia debe tener la autonomía de tomar sus propias decisiones, sus propias normas y sus propias decisiones económicas. Eso decían los federalistas. En pocas palabras, entonces tenemos el caso existía en ese momento el tema de Mompox. Entonces Mompox podía tomar sus propias decisiones, podía también hacer sus propios negocios económicos, aparte de las decisiones que tomaran otras provincias, como la podría ser de pronto la de Popayán o la que se encontraba en el interior del país o hasta la de Antioquia. Pero los centralistas decían: no señor, no cada provincia puede tomar su propia decisión, tiene que ser la ciudad de Bogotá, la ciudad de Santa Fe, como se le denomina en ese momento. Entonces todas las decisiones tienen que venir desde un poder central que va a estar en la ciudad de Santa Fe, y ese poder central va a tomar las decisiones también que se van a aplicar en cada una de las provincias, lo cual generó pues hay un pleito, una serie de inconformidades entre federalistas y centralistas. Es desde ahí que uno puede empezar a analizar que empieza todo este proceso de conflicto que ha tenido que afrontar nuestro país. Posteriormente ya no se hablaría de federalistas ni centralistas, sino se hablaría de dos partidos políticos, liberales y conservadores, que también estarían envueltos en conflictos, el tema de la guerra de los 1000 días. Posteriormente eso se trasladaría también al tema del Bogotazo de 1948 y vemos también la formación de grupos irregulares, grupos armados al margen de la ley, como lo son, por ejemplo, el tema de las FARC, como son también el tema de esos grupos paramilitares, el tema del M-19, del ELN, bueno, de todos esos grupos insurgentes que también han ayudado a que se incremente la guerra y el conflicto interno que hemos vivido durante tantos años y que ojalá algún día digamos, bueno, ya no tenemos conflicto y que por fin tenemos días de paz. ¿Listo? Entonces sigamos leyendo a ver qué nos dice. Eso en el territorio colombiano, pero como yo les decía,
este tipo de conflictos también se desarrolló mucho en cualquier parte del mundo. Si uno se pone a analizar, Perú también tuvo conflictos, también se han visto conflictos en la parte del cono sur, también se han visto conflictos en África con guerrillas, en la parte de Asia también. España también las tuvo con el tema de una guerrilla en ese lugar. Entonces, como se lo ven, estas dinámicas se han trasladado a gran parte del mundo, y para eso están el tema de los acuerdos, como acá nos dice, acuerdos de paz, en los cuales esos países hoy en día están pasando por un proceso de post-conflicto, o sea, el después del conflicto. ¿Listo? Sigamos. Algunos de ellos son Angola, El Salvador, Fiji, Filipinas, Guatemala, etc. Y en nuestro país, 5 grupos guerrilleros: el M-19, EPL, Quitinlame, PRT y CRS. Mediante acuerdos de paz con los respectivos gobiernos, hicieron dejación de sus armas, se desmovilizaron y más de 5.000 combatientes, hombres y mujeres, se reintegraron a la vida civil y democrática del país. Desde entonces, se empezaron a aplicar distintos programas y proyectos para atender personas reinsertadas. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo el artículo? Nos está hablando un poco del conflicto colombiano, lo que hemos tenido que vivir, la formación de estos grupos guerrilleros, y acá no los nombra, 5 en este caso, pero también nos menciona que con estos grupos que mencionaron acá ya se han realizado o se realizaron en su debido momento acuerdos de paz. Claro, acuerdos de paz que habría que mirar si han funcionado, si han fallado, que se puede mejorar como en todo, pero en este caso nos están diciendo que bueno, se han realizado acuerdos de paz con estos grupos guerrilleros, y que lo más importante es mirar cómo se reintegran a la vida civil a través de programas las personas que hacían parte de estos grupos, con la expresión personas reinsertadas, o sea que dejaron estos grupos armados al margen de la ley y que se han integrado a la vida civil. ¿Listo? Entonces acá nos dicen, esto es adaptado y tomado del tiempo, y nos da como tal la página si ustedes quieren leer el artículo completo. Entonces pasemos acá a mirar qué es lo que nos preguntan y posteriormente las opciones de respuesta. Y dice así: de las siguientes sugerencias frente a la integración a la vida civil de los desmovilizados, el enunciado en el que se encuentran sugerencias viables es: A. Que se les reintegre sus derechos civiles, que se les brinde vivienda con protección del Estado y un trabajo remunerado. B. Que se les dé educación con beneficio para sus hijos y que se les otorgue la ciudadanía nuevamente. C. Que se les otorgue amnistía perdonando cualquier delito y que su inclusión se premie con dinero. Y D. Que el gobierno solo castigue en casos de delitos de lesa humanidad y que se puedan pensionar en la mitad de tiempo. Pero recordemos bien qué es lo que nos están preguntando. De las siguientes sugerencias, o sea, estas son sugerencias frente a la integración a la vida civil de los desmovilizados, el enunciado en el que se encuentran sugerencias viables es, en pocas palabras, ¿cuál de esas sugerencias para la reintegración de esas personas que anteriormente hacían parte de esos grupos al margen de la ley y que hoy en día se quieren reintegrar a la vida civil, pues es la adecuada? Entonces tenemos A, B, C o D. ¿Cuál creerían ustedes? Ya uno leyendo puede descartar varias porque son totalmente inviables. Les voy a descartar primero cuáles les son totalmente inviables y que ustedes dirán, no, estos nunca lo vayan a colocar en unas pruebas del Estado. Primero, que se le otorgue amnistía perdonando cualquier delito y que su inclusión se premie con dinero. No, esta generalmente eso no puede ir nunca. Porque es decir, bueno, usted se portó mal, pero entonces lo vamos a premiar con dinero. Ya el tema de la amnistía perdonando cualquier delito, generalmente cuando se hacen acuerdos de paz, ambas partes tienen que ceder, ¿cierto? Porque pues si uno le dice a la otra persona que va a perder muchas cosas, que digamos va a ser el que va a tener que pagar todo, pues seguramente no va a aceptar ese acuerdo de paz. Cuando uno habla de acuerdo de paz tiene que ser mutuo, entonces yo cedo en algo, usted también cede en algo. En este caso, el tema de la amnistía perdonando cualquier tipo de delito, eso ya depende pues también del tipo de gobierno y de los planes a los que se lleguen, ¿no? Hay países donde se llega a este tipo de acuerdos, que se perdonen cualquier tipo de delito. Hay países que dicen, bueno, no, solamente vamos a perdonar tales delitos, y estos que son más graves, o sea, de lesa humanidad, sí tienen que pagar cárcel determinado tiempo. Pero eso ya depende pues de la política y la implementación de ese acuerdo de paz en el país determinado. Pero ahora el error de esta afirmación viene acá: y que su inclusión se premie con dinero. Recordemos que cada vez que encontramos esta letra I, quiere decir que hay dos afirmaciones dentro de esta, que es como la
la grande hay dos, ¿listo? Entonces, una es que se le otorga amnistía perdonando a cualquier delito y está el I, o sea, viene otra afirmación, que su inclusión se premie con dinero. Y esto de la inclusión con dinero generalmente nunca se utiliza. Ningún gobierno va a utilizar, digamos, sus recursos y decirle, no, vean, usted deje las armas y tome y le doy dinero. Porque también es como una forma de decirle a las demás personas, si quieren dinero, pues vayan e integren grupos al margen de la ley y posteriormente yo les voy a dar dinero para que ustedes se reintegren a la vida civil. Entonces, en este caso, esta sería totalmente errónea. ¿Listo? La C la vamos a descartar, nunca sería, para que la tengan referenciado. Vamos a mirar a ver qué nos dice la D, que el gobierno solo castigue en casos de delitos de lesa humanidad y que se puedan pensionar en la mitad del tiempo. No, está totalmente errónea también acá en el tema del I, que se pueda pensionar en la mitad del tiempo. ¿No? Generalmente las personas, cualquiera que sea su labor, ya hay una serie de edades y tiempos establecidos. Claro, si usted trabaja para el gobierno, ¿no? Hace parte de un funcionario público, pues las dinámicas son diferentes. Ahí principalmente usted tiene que cumplir cierta cantidad de tiempo que no es tan prolongada como por ejemplo si trabajara en una empresa privada. En este tema, y que se pueda pensionar a la mitad de tiempo, eso tampoco es viable. O sea, tampoco le van a decir, bueno, listo, usted ya que dejó de estar en ese grupo armado, venga y trabaje solamente 5 o 6 años y se puede pensionar. No, esta también estaría, o sea, no se aplicaría a las normas y reglas de un país, a las leyes de un país. Entonces, estos dos primeros, la C y la D, descartados totalmente. No vayan a poner ninguna de esas si es que les llega a salir esta pregunta o algo similar en las pruebas del Estado. De hecho, cuando ustedes presentan las pruebas van a encontrar que generalmente son muy recurrentes las preguntas que tienen que ver con el tema de las reinsertados, el tema de la reinserción de personas que estaban en grupos al margen de la ley. Esas son preguntas que generalmente salen en las pruebas del Estado. Entonces ya saben, la C y la D, no, porque irían en contra también de las normas y leyes de un país. ¿Listo? Nos quedan dos opciones, A y B. ¿Listo? Vamos a leer la B, a ver qué nos dice. Que se les otorgue educación con beneficios para sus hijos y que se les otorgue la ciudadanía nuevamente. Bueno, el tema de la educación es importante. O sea, si eso siempre va a ser supremamente importante en cualquier proceso de reintegración y demás, el tema educativo. Pero ojo, acá tenemos la letra I. ¿Y qué es lo que nos dice después de la letra I? Dice que se le otorgue la ciudadanía nuevamente. Y acá en esta afirmación es totalmente negativa. ¿Por qué? Porque una persona si se encuentre al margen de la ley no pierde la ciudadanía. La ciudadanía generalmente se le da a la persona, es un estatus que se le da a cualquier persona dependiendo del lugar donde nazca. Entonces, si usted nació en Colombia, pues tiene ciudadanía colombiana. Si nació en España, pues es español y demás. También tiene que ver mucho pues sus padres de dónde son y demás. Pero en este caso una persona siempre va a tener ciudadanía. O sea, no hay en el mundo una persona que no tenga ciudadanía porque reúne una serie de características. Hasta para el hecho de ser juzgados, usted tiene que tener una ciudadanía. No es que por haber pertenecido a uno de estos grupos le digan listo, entonces le retiramos la ciudadanía y demás. No, eso no se puede realizar, no se le puede retirar la ciudadanía, digamos en este caso, a un colombiano que nació en este territorio y demás. Ya muy diferente cuando una persona tiene doble ciudadanía. Entonces digamos, no es que yo soy colombiano que nací acá, pero aparte de eso, como mis padres son, no sé, italianos, tengo la ciudadanía italiana. Pero ahí en este caso, si usted tiene problemas con, digamos, autoridades italianas y demás, sí le pueden retirar la ciudadanía italiana. Pero en este caso, digamos, en el colombiano, que es de donde usted nació, no se le podría retirar así tenga problemas con la ley. Entonces, en este caso, la B también la vamos a descartar también por eso. Y que se le otorgue la ciudadanía nuevamente. Por eso queda totalmente descartada. ¿Listo? Ahora, pues ya, después de lo leído, nos quedamos con la A, pero igual establezcamos qué es lo que nos dice para saber si está bien. ¿Qué es lo que dice? Que se les reintegre sus derechos civiles, que se les brinde vivienda con protección del Estado y un trabajo remunerado, que generalmente que son básicamente las normas que uno puede apreciar cuando lee los acuerdos de paz. Que se les reintegre sus derechos civiles. ¿Qué quiere decir derechos civiles? El tema de una educación, el tema de la salud, a eso se le conoce como derechos civiles. Entonces se les reintegra, se les vuelve a brindar el tema de la educación y de la salud, que es como un derecho de todos los ciudadanos, de todos nosotros. ¿Listo? Ahora, que se les brinde vivienda con protección del Estado. En este caso, el Estado puede llegar como tal a ese acuerdo y decirles, bueno, yo también les voy a dar una vivienda digna donde puedan estar ustedes con sus familiares. Y aparte de eso, les voy a brindar un trabajo, pues para que no vuelvan a caer de pronto en esas dinámicas de los grupos al margen de la ley. Muchas de las personas, digamos que uno puede apreciar por entrevistas y demás,
Cuando integran esos grupos ni siquiera es por convicción o ideología política ni nada de eso, sino generalmente lo hacen también por una forma económica, porque ven allí como una salida a sus necesidades. Puede ser que les brinden dinero por pertenecer a los grupos y es allí donde recaen. Entonces, que se les brinde un trabajo remunerado, con eso también se ayudaría a que no vuelvan a recaer en estos grupos al margen de la ley. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la A, leámosla, que se le reintegren sus derechos civiles, que se les brinde vivienda con protección del Estado y un trabajo remunerado. Sería como la afirmación básica en lo que tiene que ver con esta lectura y con lo que nos están pidiendo, que es la sugerencia para los reinsertados. Entonces, las 5, listo, ya las sacamos adelante. Bueno, antes de seguir, jóvenes y señoritas, por acá les traía una serie de información bastante importante. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y acá tenemos el tema de la formación de este grupo guerrillero. Este grupo guerrillero al margen de la ley se forma, el M-19, después de 1970, cuando hay unas elecciones en el país. Eso es en el mes de abril y es de allí donde toman el nombre. El 19 hace referencia al 19 de abril del año de 1970. Entonces, ¿quiénes estaban lanzando en ese momento a la presidencia? Tenemos al señor Rojas Pinilla. Él era un militar que pertenecía a un partido político llamado la ANAPO. Entonces, él se lanza para la candidatura presidencial, se lanza a las presidenciales. Él ya anteriormente había estado en el poder hacia la década de los 50 cuando da un golpe de estado. ¿Por qué? Porque en ese momento el país hacia la década de los 50 también estaba sumergido en una crisis bastante fuerte, liberales contra conservadores. Él se toma el poder por la fuerza, posteriormente se crea algo que se llama el Frente Nacional, que es donde conservadores y liberales se ponen de acuerdo y se empiezan a turnar la presidencia del país. Entonces vamos a ver este video y ya regreso con ustedes, les sigo hablando un poco más de la formación de este grupo al margen de la ley y aparte de eso también hablamos un poco de esa lectura que les había dejado hace 8 días en el cual también trataba y referenciaba este tema, ya que es importante que lo tengan claro por si de pronto les llega a salir en las pruebas del estado. Entonces démosle play al video. La derrota de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, y su candidato presidencial, el exdictador populista general Gustavo Rojas Pinilla, en las elecciones presidenciales de 1970. La ANAPO llegó a ser un gran movimiento político por fuera de los partidos tradicionales. Gustavo Rojas Pinilla parecía ganar las elecciones por un estrecho margen al final de la noche de aquel 19 de abril. A la mañana siguiente, los periódicos anunciaron el triunfo del conservador Misael Pastrana Borrero, candidato del Frente Nacional, por 22.000 votos sobre Rojas Pinilla. Lo que estremeció a la sociedad colombiana fue cómo se fue gestando ese día, en el transcurso del conocer los resultados de las elecciones, se fue gestando un fraude electoral, una profunda inconformidad por la vía electoral. Fue a raíz del resultado inaceptable para muchos sectores de la opinión pública nacional de esa elección que el M-19 encontró su justificación histórica a nivel de la coyuntura. La fecha de esas elecciones sería adoptada 3 años más tarde como la insignia M-19, Movimiento 19 de Abril. Entonces se gesta en ese momento, el 19 de abril de 1970, una expresión de inconformidad frente al fraude electoral hacia el general Gustavo Rojas Pinilla. Y esta inconformidad, este proceso, lo van a encabezar unos colombianos de distintas tendencias y expresiones políticas que más adelante van a confluir en lo que la historia de Colombia reconoce o conoce como el movimiento 19 de abril M-19. ¿Quiénes van estos manes? ¿Quieto ahí? Los actos sorprendentes e inesperados habían sido el signo estratégico político y militar más importante del M-19 durante casi una década. Vamos
vamos a dejar hasta ahí el video. Igual si ustedes quieren ver, porque es bastante extenso, es como un documental, dura aproximadamente 1 hora, pues me pueden escribir, yo con mucho gusto les envío también el link para que lo tengan presente, o pueden ingresar a la presentación, que ustedes saben que se encuentra ahí en la descripción, y pueden acceder a toda esta serie de enlaces y demás. Bueno, ¿qué decir de esta parte? Bueno, como lo venía mencionando, jóvenes y señoritas, se forma este grupo después de las elecciones de 1970. A este grupo, al margen de la ley, también pues se le atribuye elementos de la historia colombiana tan desafortunados como es la toma del Palacio de Justicia, donde fallece gran cantidad de personas. Entonces es un proceso largo, digamos, el tiempo que dura conformado este grupo. Posteriormente se llegan a unos acuerdos de paz donde se firma, por ejemplo, estas personas tienen que dejar las armas, tienen que dejar también realizar otras acciones al margen de la ley, para posteriormente, si desean de pronto participar en la vida política, pues tienen que cumplir una serie de normas, que generalmente son lo que termina, digamos, cualquier acuerdo de paz, ya sea acá en Colombia o en otro país, en que termina en que los grupos en confrontación, que están, digamos, en contra del Estado y que han creado esos grupos al margen de la ley, terminan también participando en la vida política. Y pues, digamos, ya cada uno de ustedes tendrá su propia opinión, su propio concepto, pero pues dentro de ese marco del tema de la igualdad, de que yo tengo que ceder y usted también tiene que ceder, y de esta manera buscar una solución, es una de las alternativas que se tiene. ¿Por qué? Porque si esas personas quieren llegar al poder a través de las armas, está totalmente mal. Es muy similar a lo que pasaba en las dictaduras militares, por ejemplo en el Cono Sur, donde un grupo de militares se tomaban el poder por la fuerza, algo totalmente reprochable. Lo mismo que pasó, por ejemplo, en Cuba, aunque ya fue más hacia la parte de la izquierda. Digamos, en lo de las dictaduras militares, principalmente de ideologías políticas de derecha, pero cuando nos vamos, por ejemplo, al tema de la revolución cubana, que fue de políticas de izquierda, pues también es totalmente reprochable. Entonces, se trata de llegar a acuerdos para que esas personas, si es que desean llegar y tomar posiciones donde se escuche y tengan participación en la vida política, pues tienen que ser por la vía democrática, a través de votos, a través de unas elecciones y demás. Entonces, generalmente cuando se realizan los acuerdos de paz, se llega a el trato de que los grupos también puedan formar un partido político para que de esta manera dejen las armas y participen a través de la democracia. Bueno, entonces la 5 ya se nos va y ahora vamos para la número 6 y empecemos a ver qué es lo que nos dice esta pregunta. Dice así: la opinión pública ha estado en desacuerdo con los sueldos tan altos que tienen los congresistas en Colombia. Y yo creo que este es un pensar no solamente de esta pregunta, sino que muchas veces ustedes también se lo habrán planteado, ¿cierto? El tema de sueldos tan elevados de algunas personas en algunos cargos públicos. En este caso nos están hablando de los congresistas. Tal vez es un pensar no solamente acá de esta pregunta, sino también de muchos colombianos. Igual sigamos leyendo a ver cuál es la finalidad del texto. Entonces dice así, y retomemos de nuevo: la opinión pública ha estado en desacuerdo con los sueldos tan altos que tienen los congresistas en Colombia. Una de las propuestas es que aprueben leyes que obliguen a bajar los sueldos a los congresistas hasta un 50%, o sea, bajarles el sueldo. Aproximadamente un congresista, si no estoy mal, digamos, no sé la cifra exacta, pero está alrededor de los 33 millones de pesos, digamos, en ese promedio de dinero. Claro, me imagino que les tendrán ahí también que descontar parte de impuestos, de cesantías, de lo que va para la parte de la pensión y demás, para sus ahorros de cesantías y demás. Pero bueno, relativamente cuando hablamos de sueldos, si uno se pone a investigar por internet, le establecen que rondan entre los 30 a 33 millones de pesos. Y acá nos dice, como tal el escrito, que hay muchas personas que quieren que le rebajen a la mitad. También se ha propuesto como segunda medida disminuir el número de congresistas del actual colegiado, conformado por 102 senadores y 166 representantes de la Cámara. Y acá es muy importante identificar dos cosas, jóvenes y señoritas. Entonces voy a buscar por acá el tema del Congreso de la República de Colombia. Entonces buscamos por acá una imagen del Congreso. Esta es la que me sirve. Este edificio, si ustedes han ido por ejemplo al centro de Bogotá, a la Candelaria, a la Plaza de Bolívar, bueno, antes de la pandemia, pues ya ahorita está un poco complejo asistir a estos lugares. Generalmente ustedes van y queda, digamos, está la Plaza de Bolívar y ustedes ven esta edificación. Esta edificación, jóvenes y señoritas, muchas personas piensan, no, es que esa es la Casa de Nariño. No, la Casa de Nariño queda más atrás. O sea, esto que están viendo acá no es la Casa de Nariño, sino que la Casa de Nariño queda detrás de esta edificación. Este como tal es el Congreso de la República.
Dentro del Congreso hay dos apartados. Está el Senado y está la Cámara. Entonces, cuando hablamos de Congreso, es la unión de Senado y Cámara. Y, por supuesto, pues cada uno tiene una serie de funciones. Algunas son similares, otras bastante diferentes. También las características para poder pertenecer, por ejemplo, ya sea al Senado o la Cámara. Les doy un ejemplo súper rápido. Al Senado, digamos, si ustedes se quieren lanzar algún día a la parte política y demás y quieren estar en el Senado, uno puede votar, digamos, por una persona de la costa que quiera acceder al Senado. Entonces, la persona va por todo el país y va dando sus propuestas y la persona pues elige a la que más le interese, a la que más le guste por sus propuestas, sin importar que sea su región o no. Entonces, una persona del centro del país puede votar, por ejemplo, por una persona de la costa que se lance al Senado. Pero caso contrario con la Cámara. La Cámara sí se tienen los representantes más locales. Entonces, si yo estoy en el centro, en el interior del país, no puedo votar por una persona que en la parte de la costa se lance a la Cámara. No, me toca votar por una persona que me represente, pero dentro del centro del país. En este caso, digamos, si uno está en Bogotá, pues por una persona que se lance por Bogotá a la Cámara de Representantes. Eso es una de las diferencias, digamos, para poder acceder. También tenemos el tiempo de edad. Uno puede, digamos, acceder más joven al tema de la Cámara, pero para el Senado, si no estoy mal, tiene que tener un poco más de 30 años de edad. Entonces son como algunas de las diferencias que existen entre Senado y Cámara, que entre los dos forman lo que les venía mencionando de el Congreso de la República, que es este elemento, este edificio de acá. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos a ver qué nos dice. Y vamos por acá, entonces conformado por 102 senadores, acá vemos el número de senadores que hay y 166 representantes a la Cámara. Esos son los que conforman los senadores y los representantes de la Cámara, son los que forman el Congreso. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra congresista, es que está haciendo alusión a una persona que seguramente o está en el Senado o en la Cámara. Cuando usted le dicen solamente senadores, es porque una persona solamente pertenece a esa dependencia o a la parte del Senado, no a la parte de la Cámara de Representantes. ¿Listo? Bueno, entonces dice así. De las siguientes propuestas, nos están diciendo cuál es la propuesta ideal, cuál sería una probable consecuencia no deseada de la segunda medida. Entonces, acá nos dieron dos propuestas, ¿cierto? Una de ellas es bajarle el sueldo a los congresistas. En segunda medida nos decía, no hay que bajarles el sueldo, sino que más bien hay que mermar la cantidad. Entonces dice, también se ha propuesto como segunda medida disminuir el número de congresistas. Esa es la segunda medida, recuerden. ¿Cuál sería una probable consecuencia no deseada de la segunda medida? Nos van a decir, bueno, ¿qué pasaría si se disminuye el número de congresistas? ¿Será que sí es bueno? ¿Por qué? Porque eso puede generar una serie de causas y acá nos están diciendo cuáles van a ser esas consecuencias no deseadas, unas consecuencias negativas si se toma esa medida. ¿Listo? Vamos a leer una por una y podemos identificar cuál es la correcta. A. Se ahorraría mucho dinero que se podría invertir en salud y educación, pero recordemos muy bien la pregunta. ¿Cuál sería una probable consecuencia no deseada? Consecuencia no deseada es ahí donde está la clave. Claro, nosotros quisiéramos que se ahorrara mucho más dinero para poderse invertir en el tema de la salud y la educación, que son fundamentales. Muchas veces uno no lee bien el tema de la pregunta y se deja guiar. Entonces uno se deja ir. Ay, esta zona es súper chévere. Claro, hay que invertir en salud y educación, por supuesto que hay que hacerlo. Pero es lo que nos están preguntando, recuerden. Es una consecuencia no deseada. O sea, algo que no está bien. La consecuencia es reducir el número de congresistas. Entonces en este caso pues descartamos la A porque sabemos que eso no sería una consecuencia no deseada. Pues nosotros desearíamos que se invirtiera en salud y educación. Eso sería más bien una consecuencia deseada, ¿cierto? Listo, vamos con la B a ver qué es lo que nos dice. Por acá. B. Minorías étnicas y grupos que no dependen de partidos políticos tradicionales pueden perder participación. Tenemos la B. C. El país mejorará su democracia al reducir el número de curules presentes en el Congreso. Pero recordemos que es una consecuencia negativa, es que muchas veces uno se guía por lo que nos dicen ahí, nos puede parecer muy chévere, pero no estamos mirando muy bien qué es la pregunta. Y la D. La diversidad incrementaría tanto en espacios públicos como en discusiones académicas y pedagógicas, y esa está totalmente fuera de contexto.
que nos están hablando, por ejemplo, ya de la diversidad de espacios públicos, de discusiones académicas, pedagógicas, pues sí tienen relación con la parte de la política, pero ahorita se nos están saliendo totalmente de contexto, ¿listo? Entonces la D, totalmente descartada. Ya hemos descartado dos, la A y la D. Nos queda la B y la C. Miremos la C. El país mejorará su democracia al reducir el número de curules presentes en el Congreso. Y no, vean que no. De hecho, entre más se reduce, pues menos personas van a tener la opción de acceder a esos cargos públicos, a esos cargos políticos. Muchos de ellos representan a minorías. Entonces, muchas, digamos, dentro del Congreso existen unos escaños que son especiales para las minorías, para la población indígena, para la población afro y demás. Entonces, esas minorías que hay en nuestro país tienen por sí ya unos puestos asegurados, ya sea en el Senado o en la Cámara de Representantes, pues para poder representar a esas minorías. Entonces, si reducimos como tal el número de personas, pues no va a haber como tal más democracia, porque ¿quiénes van a ser los más perjudicados? No va a ser esas personas que generalmente sacan la mayor cantidad de votos y que pertenecen a los partidos políticos más grandes del país y que generalmente salen en noticias cada día y demás. No, ellos no van a ser los perjudicados, porque igual ellos van a seguir contando con la publicidad, van a seguir contando con los dineros, con los recursos para hacer campañas y demás y estar en esos puestos, ¿cierto? Pues los más perjudicados, ¿quiénes van a ser? Los de las minorías, los indígenas, los afro y demás, que van a perder su representante en el Senado o en la Cámara de Representantes, pues dado el caso. Entonces tenemos la B. Minorías étnicas y grupos que no dependen de partidos políticos tradicionales pueden perder participación, y esa es la respuesta correcta. Recordemos, es una causa no deseada de reducir el número de personas en el Congreso, y es que minorías étnicas y grupos que no dependen de partidos políticos tradicionales pueden perder participación. Claro, porque es que ellos no son los más reconocidos, generalmente no cuentan con el apoyo de esas grandes maquinarias políticas, los cuales generalmente pues sean principalmente por un candidato reconocido y demás. Entonces esos serían las personas o los grupos que más se verían afectados. Por ende, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La B. Minorías étnicas y grupos que no dependen de partidos políticos tradicionales pueden perder participación. Ahora vamos por acá, y acá tengo un documento bastante importante. Es como tal una legislación de la ley 649 del 2001, en el cual nos habla de la participación de esas minorías. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que las comunidades indígenas deben de tener participación dentro del Congreso, y es por ley. Vean ustedes acá. Candidatos de la comunidad indígena. Los candidatos de la comunidad indígena que aspiren a ser elegidos a la Cámara de Representantes por esa circunscripción deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líderes de una organización indígena. Bueno, acá qué es lo que nos menciona. Ya a través de este texto podemos identificar, por ejemplo, que la representación de las comunidades indígenas va a estar, vean ustedes, en la Cámara de Representantes. Para que una persona aspire a ser abarcada por esta ley para poder representar a su comunidad, a esos puestos, pues anteriormente tuvo que haber ejercido un cargo de autoridad dentro de su comunidad o haber sido un líder de una organización indígena. Y así como el tema de los indígenas, también podemos ver, por ejemplo, el tema de las comunidades negras, que también tienen un papel sumamente importante y que también tienen unos cupos dentro de ese Congreso. Entonces vean ustedes, si quitamos más cupos, digamos, dicen, listo, ya no van a ser, por ejemplo, 166 representantes a la Cámara, como nos lo decía acá, lo colaboramos, ya no van a ser 166, sino que lo vamos a reducir, por ejemplo, solamente a 100. Pues imagínense, 66 personas y 66 que no van a pertenecer seguramente a esos partidos políticos grandes y demás. No, generalmente, pues, ¿quiénes van a ser? Los que pertenecen a esas minorías y que tratan a través de ese tipo de leyes tener algún representante en las decisiones importantes del país, que muchas veces se ven afectadas estas comunidades. ¿Por qué? Porque los que toman las decisiones no saben de esas comunidades, no saben de sus necesidades, no saben de lo que están pasando, no saben de sus creencias. Por ende, es que van otorgando títulos, por ejemplo, mineros en estas zonas a diestra y siniestra, sin conocer,
sin identificar a las poblaciones que allí viven. Por ejemplo, el tema de la espiritualidad tan importante que es para ellos el tema de la tierra, y que muchas de esas tierras son dadas a personas o empresas privadas que vienen del extranjero para que las exploten, para que dañen esos lugares. Aparte de eso, la parte simbólica, la parte espiritual, pues también el tema de los recursos que ellos necesitan, que se encuentran allí, como el tema del agua y demás, que seguramente se van a contaminar debido a ese tipo de extracciones. Entonces son algunos de esos elementos importantes que nos ayudan a comprender que la solución no está en reducir, sino antes la solución estaría ese incrementar la participación, pero la participación ¿de quién? Pues de los más favorecidos, de esos pequeños grupos que necesitan dar a conocer sus necesidades, lo que están pasando, como lo son las comunidades indígenas, los negros y demás. Bueno, entonces acá íbamos en la pregunta número 7. Bueno, ya pasamos la 6, ahora vamos para la número 7. Listo. Dice así, entonces, 7. La discriminación de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual ha llevado a procesos de movilización y acciones afirmativas de estas comunidades por la defensa de sus derechos. En dichos grupos se encuentran lesbianas, bisexuales, transgéneros y homosexuales. Estas movilizaciones y acciones que visibilizan a personas con orientación sexual diferente a la general son fundamentales en el desarrollo de la igualdad y del respeto por la diferencia. Texto bastante importante que nos habla del respeto, del tema de saber que todos somos iguales, no importa que tengamos diferentes gustos, ya sea hacia la parte sexual o también puede aplicarse a la parte religiosa, a la parte espiritual o también a la parte política. Entonces vamos a ver qué es lo que nos plantean en la pregunta para así resolverla. ¿Listo? Dice así: a partir del razonamiento anterior y al hablar de respeto, diferencia e igualdad, podemos comprender que, entonces, A. Respetar es aprender a valorar la diferencia como necesaria para ser iguales en lo cotidiano. B. Respetar las diferencias entre los demás es el camino para vernos como iguales, sin discriminación. C. Aunque somos diferentes en muchos aspectos, a la hora de exigir respeto por nuestros derechos somos iguales. Y D. Aunque hablemos de igualdad en el marco del respeto, las diferencias que tenemos limitan nuestra convivencia. ¿Cuál creen ustedes? Seguramente leyendo ustedes dirán, bueno, hay 3 o 4 que me suenan bastante bien, ¿cierto? Ahí está, vuelvan a leerlas si desean mentalmente. Voy a hacer silencio durante 10 segundos para que ustedes puedan establecer cuál es la respuesta correcta. Ya regreso en 10 segundos y empezamos a descartar para ver cuál sería la respuesta. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Y tiempo, jóvenes y señoritas. Bueno, vamos a mirar una por una y vamos descartando. La A decía, respetar es aprender a valorar la diferencia como necesaria para ser iguales en lo cotidiano. En pocas palabras nos está diciendo que hay que ser diferentes, digamos que las diferencias son necesarias dentro de la vida para ser iguales en lo cotidiano, o sea, en el día a día. La afirmación queda, aunque como ustedes lo pueden analizar, es un concepto que está como algo enredado, como que uno si lo lee una vez más dice, bueno, no entiendo muy bien esa afirmación, seguramente es que se está contradiciendo. Entonces por eso la A la vamos a dejar ahí en remojo porque parece que no es. B. Respetar la diferencia entre los demás es el camino para vernos como iguales, sin discriminación. La C decía, aunque somos diferentes en muchos aspectos, a la hora de exigir respeto por nuestros derechos somos iguales. Y la D, aunque hablemos de igualdad, en el marco de respeto, las diferencias que tenemos limitan nuestra convivencia. La D descartada totalmente. Esta no es, porque nos está diciendo ya que esto limita nuestra convivencia. En pocas palabras, que si hay diferencias entre la manera de pensar, de vestir, de actuar y demás, ya va a haber una convivencia limitada. Entonces, en este caso, la D la vamos a descartar. ¿Listo? Acá, por cuestiones de tiempo, para también agilizar y alcanzar a ver tal vez la última pregunta, vamos a mirar y la respuesta correcta, ¿cuál sería? Entonces, la que más llenaría, claro, sabiendo que estas tres también tendrán algún porcentaje evaluativo, que son preguntas, como yo les decía, tipo 8, donde hay varias afirmaciones que son correctas, pero hay unas que tienen más peso sobre las otras. En este caso, ¿cuál es la que más peso tiene? En este caso, la que más peso tiene la C. Aunque somos diferentes en muchos aspectos, hasta ahí súper acertado,
A la hora de exigir respeto por nuestros derechos somos iguales. ¿Y por qué es esta? Porque es que recordemos el texto. ¿De qué nos está hablando el texto? Del tema de que estas personas salen a marchar, se protestan, se manifiestan. ¿Para qué? Para exigir respeto, igualdad y que aparte de eso se respete o se dé también predilección hacia sus derechos. ¿Por qué? Porque muchas veces sus derechos son vulnerados, son atacados y demás porque se les considera diferentes. Entonces, en este caso, aunque somos diferentes en muchos aspectos, hasta ahí va bien, a la hora de exigir respeto por nuestros derechos, somos iguales. Recordemos, todos tenemos una serie de derechos y todos somos iguales ante la ley. Acá ustedes se pueden guiar por lo siguiente. La ley colombiana dice, bueno, no importa si usted pertenece a determinado grupo político, si determinada orientación y demás, sino que todos los ciudadanos son iguales y como iguales tienen una serie de derechos, pero también una serie de deberes, una serie de normas, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería ¿cuál? La C. Ahora, vamos a ver la última y con esto pues ya terminaríamos el tema de la clase del día de hoy y la siguiente clase trataríamos el tema de las dictaduras militares, que es bastante interesante. Por ahí les tengo unos videos muy chéveres como que nos muestran bien adecuadamente el dolor y el sufrimiento de muchas madres que vivieron ese tema tan trágico en la historia latinoamericana, principalmente en Argentina. Vamos a ver unos relatos de las madres de la Plaza de Mayo, los cuales nos van a hacer referenciar lo duro que han tenido que vivir, la crueldad que tuvieron que sufrir en ese momento con la desaparición de sus hijos. Bueno, leamos la 8 para terminar. En una revista nacional se puede leer el siguiente párrafo. La tasa de desempleo urbano por su parte se trepó al 13,4%. El número de desempleados repunta y alcanza las 2.878.203 personas. Cúcuta, Quibdó y Armenia, las ciudades con el mayor desempleo. Fuerte. Igual ahorita con el tema de la pandemia, jóvenes, hay que mentalizarnos que viene un 2021 también bastante fuerte. No es que la economía ahorita repunte como si nada hubiera pasado, no. Generalmente las dinámicas económicas es que viene la crisis, todo cae, posteriormente repunta un poco, pero luego posteriormente viene el otro coletazo producto de esa crisis. Entonces acá el tema del desempleo nos están mencionando que hoy en día por cuestiones de la pandemia se ha incrementado bastante este número, o sea, este número es poquito a comparación de lo que hay hoy en día. Y por otro lado podemos ver que no solamente son estas ciudades, sino que también las grandes ciudades del país. Bueno, sigamos con el texto. Lo anterior obedece a una serie de elementos que nos afectan, entre malas decisiones, corrupción, el mal uso de los recursos y la explotación sin control de las transnacionales en nuestro país, entre otros. Entonces acá nos están dando una serie de elementos importantes por el tema del desempleo. ¿Por qué se está generando tanto desempleo? Bueno, entonces nos dice que hay varios factores que nos afectan. Entonces tenemos las malas decisiones políticas, eso es fundamental, esas malas decisiones que toman algunos dirigentes, corrupción, también es un tema muy grave, tal vez es el cáncer del país, no solamente del país, sino es a nivel mundial. La corrupción es un cáncer. ¿Por qué? Porque los recursos que están destinados para los más necesitados, para aquellos niños que no tienen con qué alimentarse, pues se lo quedan algunas personas a través de la corrupción. Por ejemplo, vean ustedes hace poco el caso que mostraban en un noticiero de cómo en una región colombiana el tema de la corrupción, una persona que era la encargada de la alimentación de los niños, imagínense ese contrato, y daba era carne de burro. Pues imagínense ustedes el nivel de corrupción, a los niveles que hemos llegado, que somos capaces, o hay personas capaces de alimentar a los niños con lo peor que ven para quedarse con el tema de los recursos que les giran para la alimentación de sus niños. ¿Listo? Entonces dice, el mal uso de los recursos y la explotación sin control de las transnacionales. ¿Qué es eso? Colombia es un país rico en recursos, pero muchas veces nosotros no lo sabemos utilizar. Como yo les decía, concentramos muchas veces nuestra actividad solamente en la producción o en la extracción de petróleo o de minerales, como el oro y demás, pero descuidamos, por ejemplo, el tema de la agricultura, el tema de cultivos que nos pueden dar mucha más riqueza que esas explotaciones. Y por otra parte tenemos el sin control de las transnacionales. ¿Por qué? Porque llegan muchas empresas extranjeras, llegan, sacan lo que necesitan y posteriormente se van. O muchas veces las transnacionales no pagan los impuestos necesarios y debidos por la explotación de determinados recursos en territorio colombiano. ¿Listo? Frente a lo expuesto en relación con el desempleo, unas políticas exitosas que cambien este panorama nacional supone. Entonces, nos vamos a poner el papel de qué políticas necesitamos para cambiar, para revertir todo esto que nos venían mencionando del tema de la corrupción,
para mejorar el tema de empleabilidad, o sea que no haya tanto desempleo. Entonces dice así: A. Una reestructuración en las políticas laborales con aumento de los beneficios fiscales a las empresas e incentivar la inversión extranjera. B. Aumentar las exportaciones y firmar tratados de libre comercio. C. Combatir el narcotráfico y la corrupción, mejorando el uso del erario público, así como los abusos de las transnacionales. Y D. Consolidar políticas que regulen la inversión extranjera y redactar nuevas leyes para los inmigrantes. ¿Cuál creen ustedes? Así rápidamente piensen, de pronto analicen cuál creen que será la opción correcta. Entonces tenemos A, B, C o D. Entonces 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Bueno, vamos a mirar. Entonces, decía así: una reestructuración en las políticas laborales con aumento de los beneficios fiscales a las empresas e incentivar la inversión extranjera. Con esto sí se mejoraría el tema del desempleo. ¿Por qué? Hay una reestructuración en las políticas laborales donde lo ideal es que las personas tengan mejores contratos de trabajo, tengan sus prestaciones, tengan más beneficios. Pero aparte de eso hay que incrementar pues el tema de llegadas también de esas empresas que generen empleo. Entre ellas están pues bueno, las nacionales a través de los beneficios fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Les dan ciertos beneficios a varias empresas diciéndoles: bueno, usted no me va a pagar tanto dinero en impuestos, no es que se los vayan a perdonar, pero les pueden reducir un poco los impuestos con la finalidad de que usted contrate más personas. Entonces ahí está: si usted me contrata 300, 400 personas adicionales a su planta, puedo bajarle en esta medida los impuestos o demás dineros que usted le paga al Estado, o sea, beneficios fiscales. Y aparte de eso se puede mirar e incentivar a aquellas empresas, claro, desde la parte legal, que no le hagan daño al territorio nacional, empresas extranjeras que lleguen y que de esta manera fomenten el empleo. Podría ser una de las medidas para acabar con tanto desempleo. Vamos a mirar las otras a ver qué nos dice. Aumentar las exportaciones y firmar tratados de libre comercio. Bueno, eso de aumentar exportaciones, listo. Pero ¿a quién beneficiaría? Pues no beneficiaría pues a toda la población, sino principalmente pues a las personas que exportan, ¿no? ¿Por qué? Porque es que al firmar los tratados de libre comercio se ha comprobado, por ejemplo, históricamente, que los países no es que sea un beneficio, digamos, muy bueno el tema de la firma de esos tratados. ¿Por qué? Porque muchas empresas nacionales, la manufactura no puede competir con esas otras empresas que llegan con sus productos libremente porque no pagan, digamos, una serie de regalías, una serie de impuestos en las aduanas, y posteriormente pues pueden vender sus productos mucho más económicos. Vean lo que pasa, por ejemplo, en el contexto nacional. Tenemos acuerdos de libre comercio con varios países y ustedes, si ponen a analizar, la gente prefiere comprar lo de afuera que lo nacional. ¿Pero por qué? No es tanto por lo que lo de afuera entonces es mejor, no es por eso, sino es por el tema de los precios. Las personas que tienen acá su empresa deben pagar una serie de impuestos y demás, por ende su producto es mucho más costoso, o sea, no pueden darlo tan barato, y aparte de eso es que producen a escala bastante baja, pues a comparación de las empresas, esas multinacionales bastante grandes, que entonces, debido a la firma de acuerdos de libre comercio, casi no pagan impuestos, digamos, pueden llegar más fácilmente, los pagan, pero no tan altos, y aparte de eso pueden producir a gran escala, a gran cantidad. Entonces, mientras que una zapatería colombiana produce tal vez al mes unos 20, 50 pares de zapatos, pues esa multinacional produce cientos de zapatos en tan solo un día. Entonces no hay forma de comparar en cuestión de precios ahí. Entonces el tema de la firma del Tratado de Libre Comercio no iría, listo. Combatir el narcotráfico y la corrupción, bueno, eso sería perfecto. Pero de hecho acá no nos están manejando todavía el tema del narcotráfico como tema esencial por el desempleo, ¿no? Entonces acá en el narcotráfico uno quedaría como, bueno, chévere que lo combatan, pero eso está plasmado en la lectura, lo quiere dar a entender el autor, no me lo mencionó por ahí, ¿cierto? Mejorando el uso del erario público, así como los abusos de las transnacionales. Pero vean ustedes acá, así como los abusos. Entonces, en pocas palabras, es favorecer esos abusos de las transnacionales. Entonces, en este caso, la C también descartada de una vez. Y por último decía: consolidar políticas que regulen la inversión extranjera y redactar nuevas leyes para los inmigrantes. Pero ese tema, digamos, de redactar nuevas leyes y cuestión de inmigrantes va mucho más allá. O sea, no es solamente de cambiar la legislación colombiana, sino que eso tiene un trasfondo social bastante fuerte. Este caso tampoco la D sería consolidar políticas que regulen la inversión extranjera
y redactar nuevas leyes para los inmigrantes. No, y además que esto, para que esto suceda, realmente tendría que pasar mucho tiempo, muchos debates, y estamos buscando son las normas o rápidamente como esas tipos de relaciones o políticas para hacer que baje el desempleo rápidamente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería una reestructuración en las políticas laborales con aumento de los beneficios fiscales a las empresas e incentivar a la inversión extranjera, que sería como lo ideal, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya con esto, jóvenes y señoritas, terminaríamos la clase el día de hoy. Entonces, dentro de 15 días, porque se viene la anhelada y buscada semana de receso, entonces dentro de 15 días manejaríamos el tema de las dictaduras militares, y a este sí le vamos a dedicar un buen tema, un buen repaso de eso de las dictaduras militares. Vamos a hablar de las del Cono Sur, vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de Chile y vamos a hablar de Argentina, de esas dictaduras que se dieron en el marco de la Guerra Fría, elemento que ya habíamos hablado. ¿Listo? Bueno, entonces les deseo un buen resto de día, que la pasen muy bien, que disfruten su semana de receso, que descansen muchísimo. Y si van a salir, la única recomendación, el tapabocas y el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, que es lo que podemos hacer para evitar que el virus llegue a nuestros hogares. Jóvenes y señoritas, entonces yo los dejo, que acaben de tener un buen resto de día y ya nos veremos la siguiente sesión. Chao.